Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a hacer un breve repaso del trabajo práctico. Este fue el trabajo práctico número uno del segundo cuatrimestre de este año, 2024. Son uno, 2, 3, 4 ejercicios y el 5 es un enunciado. Creo que estaba basado, no sé si está basado en alguno de los circuitos, pero no importa, vamos a ver cuando lleguemos al punto. Cálculos con la ley de Ohm, realizar los cálculos sin usar simulador y luego verificar usándolos. El Tinker, el PET de la Universidad de Boulder, el que ustedes quieran, hay otros también. Por ejemplo, calcular la resistencia total de este circuito y la caída de tensión en la resistencia, en cada resistencia. Bueno, como podemos ver acá no hay datos, el ejercicio está planteado acá con este diagrama y este enunciado. No hay datos de la tensión de alimentación. No vamos a poder calcular la caída de tensión. Esto es lo primero que vemos. Sí se puede decir que este enunciado fue para ver justamente lo primero que tenían que ver. Pueden calcular la resistencia total, pero no la caída de tensión porque no tienen el dato de qué tensión está alimentando este circuito. Así que muy bien a todos los que notaron eso inmediatamente. No fue un error, fue a propósito. Los otros circuitos sí indican la tensión que alimenta justamente este circuito. Bueno, resistencia total, ¿qué tenemos acá? A ver, vamos a desarrollarlo. Tenemos resistencia de 10, 60, 20, 30 y 20. Resistencia total de todo este circuito, o sea, medida entre este borne de esta resistencia y esto. Por ejemplo, en este simulador no tenemos ómetro. Habría que hacerlo con el Tinkercad, que ya lo vimos en clase. O si no, agregarle una fuente de alimentación de una tensión determinada, medir la corriente que circula y con eso calcular la resistencia es igual a la tensión, al cociente entre la tensión y la corriente que circula. Acá tienen el amperímetro. Bueno, 60, lo primero que hacemos es estas dos, empezamos de derecha a izquierda hacia la entrada del circuito, 60, 30, 90, quedan en paralelo, como si fuese una de 90 que queda en paralelo con una de 20, ponderando una resistencia de 90 ohm con una de 20 en paralelo, va a tener, va a ser, el resultado total va a ser menor que la de 20. Y el cálculo es, la resistencia esta la tomamos como la resistencia, la que sumamos, la total, la de 90, 90 por 20 ohm, que es esta, da 1800, sobre 90 más 20 ohm son 110, o sea, dividido 110. Esto nos da 16 ohm. O sea, estas dos resistencias en serie en paralelo con esta da 16 ohm. Y cuando resolvemos esto nos queda una de 16 con esta de 10. O sea, 16 más 10, 26 ohm. Ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Bueno, habíamos visto que no tenemos ningún dato de qué tensión le aplicamos, no podemos averiguar la caída de tensión o resistencia, cosa que sí podemos hacer en el 2, porque pide calcular resistencia total y caída de tensión en la resistencia de 0 ohms. Hay una de 0 ohms acá. Si el circuito se le conecta una fuente de 12 volt de corriente continua, y qué capacidad de corriente y potencia debe tener esta fuente de alimentación. Bueno, acá pide tres cosas. La caída de tensión a resistencia de 0 ohm. No hay que hacer casi ningún cálculo,
ya que como la resistencia tiene 0 ohm, es como si fuese un cable. En la práctica, la medición de la tensión entre este borne y este sería como la medición entre este punto y este del cable. Va a dar 0 volt. A medida que suba el valor de esta resistencia, va a ir subiendo la caída de tensión, el voltaje de la caída de tensión. Ahora sí tenemos 12 volt de corriente continua. Tenemos que calcular la resistencia total. Y acá tenemos el circuito del trabajo práctico, en el que hay que medir la resistencia total. Como se darán cuenta, falta una resistencia acá de 1000 ohm, de un K que está acá. ¿Por qué? Porque hay un puente. Al haber un puente acá, prácticamente toda la corriente va a ir por acá y no por una resistencia de un K. Entonces no está haciendo nada esta resistencia en este circuito. La sacamos directamente. No nos está influyendo nada en lo que tenemos que calcular, justamente por este puente. Si no estaba el puente, obviamente es totalmente diferente. Bueno, la sacamos y lo que tenemos que medir es la resistencia total. Ya sabíamos que esto era la de 0 ohm, es como si fuese un cable. Ya dijimos que la caída de tensión era 0. Y la resistencia total, como podemos ver, estas dos están en paralelo. Una es de 20 ohm, la otra es de 90. Ya podemos ponderar o ponderar que es más o menos deducir que la resistencia de estas dos va a ser menor a la menor porque están en paralelo justamente. 90, 20, va a ser menos de 20. Hacemos la cuenta. 90 por 20 sobre, nos da de nuevo 16.36 ohm. Y esta es de 30, nos va a dar 46 ohm la resistencia total del circuito. O sea, este circuito equivale a una resistencia de 46 ohm. Más o menos, ¿no? Digo 46 sin los decimales, porque los decimales van a estar influidos por la tolerancia del componente. Ya vimos que la resistencia de 0 ohm era como un cable, la caída de tensión va a ser 0, y que esta resistencia de 1000 ohm la pudimos eliminar porque hay un puente, está puenteada. Es como si no existiera para la corriente que va a circular. Entonces, como tenemos 46 ohm, nos pregunta qué capacidad de corriente y potencia debe tener la fuente de alimentación, ¿no? Que está alimentando con 12 volt este circuito. Vamos a achicar un poquito. Ahí está. Tenemos que tiene 46 ohm y 12 volt. La corriente son 12 volt sobre 46 ohm. 0.26, 0.869, 0.26 amperes, 260 miliamperes. Nos pregunta qué capacidad de corriente. Bueno, tiene que tener 0.26 para arriba. En general, una fuente de alimentación va a tener más si está en buenas condiciones. Podemos decir que tiene que tener 0.50 para arriba. Vienen en valores. Acérquese a una batería que se va agotando y va cayendo la corriente que puede dar. Y la potencia, si vamos a suponer 0.50, por ejemplo, 0.5 por 12, 6 watts. Bueno, ahí está el ejercicio 2. La resistencia total y caída de tensión. Bueno, acá aplicamos lo mismo, pero el circuito me parece que cambió acá.
La de 0 está acá. Ya les estoy diciendo que hay algo parecido acá. Al haber un puente, es como un puente esta resistencia. Toda la corriente va por acá. Entonces la resistencia total directamente es la de 30 ohm. Esta de 120, esta de 70, esta de 1000 está puenteada por esta. No se cuentan. Entonces la caída de tensión en la resistencia de 120 ohm va a ser 0 volt. A ver, el ejercicio 4. Calcular la caída de tensión en la resistencia de 20 ohm. Bueno, acá nuevamente no está el dato de la tensión. No está el dato de la tensión. Vamos a suponer, para hacer el ejercicio, que esto se alimenta con 12 volt. Igual si no está el dato de la tensión, no podemos calcular caída de tensión. Entonces está pidiendo calcular la caída de tensión en la resistencia de 20 ohm para una tensión que vamos a poner 10 volt, así es más redondo. Y aunque les dije que como no tenemos la alimentación de la fuente, podemos responder que la caída de tensión va a ser la misma de la de la fuente que lo alimente. Por eso no estaba el dato, porque la respuesta no necesita un valor, sino lo que es un enunciado que tiene relación con la ley de Kirchhoff. Como esta resistencia está directamente en paralelo con la fuente, no importa la tensión va a ser la misma que la fuente que lo alimente. Sí, debo reconocer que algunas son trampas muy, digamos, capciosas, pero tienen sus trampas que al mismo tiempo las hacen más simples. Si ustedes se dan cuenta que el enunciado falta la tensión, pero esa resistencia está en paralelo con la fuente, el enunciado, la respuesta pasa a ser, la tensión va a ser la que proporcione la fuente, porque la resistencia está en paralelo. O sea, al mismo tiempo, como hay un pequeño, no voy a decir engaño, pero es para pensar, pero también hace que la respuesta sea más fácil, si entienden el concepto. Y tenemos las 5, llegamos a las 5. Y las 5 se supone que va siendo más complejo. Dice, tenemos un circuito que funciona con 10 volt. Bien, ya nos da la tensión. Es muy importante que reciba esa tensión. Pero solo tenemos una batería 24 volt y 10 amperes. Sabemos que ese circuito, no sé, supónganse que es una radio, que estamos aislados del mundo y tenemos en un taller una radio, una batería 24 volt. Esa radio funciona con 10 volt y la única posibilidad que tenemos de poner a funcionar esa radio y no quemarla es modificar la alimentación de esa radio con una resistencia. Y justo tenemos una cajonera llena de resistencias de un montón de valores ómnicos, el que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo resolverían el problema para que a esa radio receptor, transmisor que necesitan hacer funcionar, que funciona con 10 volt, le lleguen 10 volt, le llegue 1 ampere si tenemos una batería de 24 volt y 10 ampere? A ver, como es un poquito más complicado, lo vamos a desarrollar en un diagrama. Teníamos la batería que era de 24 volt. Este no te permite ajustarle la corriente. 10 amperes. El Tinker sí. Si van al Tinker lo podríamos hacer. Vamos a ir al Tinker. Acá abrimos el Tinker y sabemos. Vamos a agarrar una fuente que sea regulada, ¿no?
fuente de alimentación y le vamos a dar 24 volt, esa 24 y una corriente de 10 amperes máximo. Así ya podemos ir cumpliendo los parámetros que pide el ejercicio. El circuito consume una intensidad de 1 ampere y tiene que funcionar a 10 volt. O sea que podemos decir que a 10 volt, si consume 1 ampere, tiene una resistencia, supongo que ya lo sacaron, 10 volt dividido 1 ampere de 10 ohm. Entonces podemos ir acá y seleccionar una resistencia de carga de 10 ohm. Le va a representar 10 ohm. Bien. Esta sería la radio. Radio transmisor. Que es lo único que tenemos que nos permitiría... Bueno, che, déjame escribir. ¿Cómo odio cuando hace esto? Radiotransmisor. Le podemos escribir, 10 volt, 1 ampere. A ver, ¿cómo vamos a alimentar este radiotransmisor? Supónganse que el negativo ya lo conectamos. Un cable. Vamos a conservar los colores para que quede más claro. Bueno, y al positivo tenemos resistencias. Nosotros queremos saber qué resistencia, de qué valor y potencia tenemos que poner para que caiga la tensión. 14 volt. Ya sabemos que si la fuente es de 24 y queremos que caiga 10 volt en la radio, tiene que caer 14 volt en esta resistencia. Y si circula 1 ampere por la radio, va a tener que circular 1 ampere por la resistencia. Por todo el circuito, pero están las dos en serie. Entonces podemos decir que esta resistencia va a tener 14 volt de caída de tensión y va a tener que ser, la potencia la vamos a calcular después, pero si no me equivoco, arriba de 10 watts. Por suerte tenemos las resistencias para elegir. Y nosotros tenemos el dato de los 14 volt, habiendo restado los 10 volt a la fuente o batería de 24 volt, y tenemos la corriente que circula. Y sabemos por ley de Ohm que la tensión es el producto entre la resistencia y la corriente. Sabemos la tensión, que es 14 volt. Vamos a ir ya calculando. Lo tenemos que dividir porque pasa dividiendo. O sea, estos 14 volt van a ser el producto entre la corriente, que es de 1 ampere, y la resistencia que tenemos que poner, que no sabemos cuál es. Entonces vamos a pasar dividiendo la corriente, que sí la sabemos. 14 dividido 1. Bien redondo da, 14 ohm. Nos dice que la resistencia esta tiene que ser de 14 ohm.
Vamos a iniciar la simulación y vamos a medir. Vamos a ver que esté 24 volt, 10 amperes, 10 ohm. Vamos a poner un multímetro acá. Y vamos a medir la caída de tensión. Y nos da exactamente 14 volt. Como sabemos por Kirchhoff que la suma de las tensiones en cada carga en serie son el total de la fuente, acá tiene que haber 10 volt. ¿Lo medimos? Y tenemos 10 volt clavado. Bueno, con esto pudimos armar un pequeño circuito que va a hacer que nuestra radio funcione y podamos comunicarnos desde este lugar que necesitábamos hacerla funcionar. Si nosotros no poníamos esta resistencia, se iba a quemar la radio al alimentarla a 24 volt. Y la corriente, sabemos que circula 1 ampere y cae 14 volts, la potencia son 14 watts. Yo había dicho más de 10, pero me había quedado corto. 14 watts. Perdón. Sí, podríamos poner una de 14 watts. Perfectamente. La caída de tensión acá y la corriente. Bueno, resuelto el trabajo práctico. Así que espero que les haya servido. Y nos vemos en clase.